A partir de las ecuaciones de estado de este circuito que se ve aquí, podemos construir el diagrama bloques. La manera más fácil que he encontrado hasta el momento para poder armar el diagrama bloques es primero ver las ecuaciones y buscar en cuál de las ecuaciones tenemos la entrada. En este caso, la entrada pues es el voltaje de la fuente que está en este circuito. En las ecuaciones de estado, ya con las variables de estado y todo eso, pues tenemos que en esta ecuación de aquí, pues encontramos la entrada. Entonces vamos a hacer la comparación. Bueno, aquí pues tenemos en la primera ecuación esa, la entrada, ¿no? Entonces a partir de estas tres ecuaciones vamos a construir el diagrama bloques. Entonces para construir el diagrama bloques ponemos la entrada, E de t. Vemos que está multiplicada por 1 entre L1. Ponemos el bloquecito. Ahí está. Luego vamos a comparar. Hasta el momento tendríamos la expresión de 1 entre L1 por E de t de la ecuación, expresado aquí. Vamos a poner o armar esta primera ecuación. Entonces, utilizaremos un punto suma. Bien, del punto suma, sabemos que la suma de esos tres términos nos va a dar I1'. Entonces, a esa salida, sabemos que tenemos que obtener I1'. Tenemos I1'. Aún no metemos los demás valores al diagrama bloques para poder incluir las otras dos ecuaciones. Nosotros observamos que en la primera ecuación tenemos I1. Aquí abajo en el diagrama bloques, para tener I1, tendría que pasar por un integrador, expresado por un símbolo de integral dentro de un bloque. Y a la salida de vamos a tener I1. Ya tenemos I1. Al tener I1 podemos utilizarlo, claro. Entonces comparemos la ecuación y vemos que a la ecuación tenemos menos R1 entre L1 por I1. Entonces podemos tomar de esta I1, multiplicarlo por R1 entre L1 y esta salida meterla al punto suma. Claro, en el punto suma tenemos que respetar los signos de cada expresión. Para el de la entrada, pues vemos que es positivo. Entonces aquí le vamos a poner un signo más. Luego, para el otro término, vemos que es negativo. Entonces le vamos a poner un signo menos. Ahí está. Va el otro término. Pero aún no podemos incluirlo, porque necesitamos también utilizar I1 para la expresión S de t'. Y ya a la salida de esa S de t', aplicarle un integrador y ahora sí mandarlo a este punto suma. Como decía al principio, tenemos que relacionar las tres ecuaciones. Y vemos que en la de S de t' aparece I1 e I2. Entonces, para esa primera expresión, ese primer término de la tercera ecuación, vemos que es 1 entre C por I1. Entonces a de I1 lo vamos a tomar y lo vamos a multiplicar por 1 entre C. Ahí está, 1 entre C. Al multiplicar por 1 entre C, lo podemos meter a un punto suma, el cual ese punto suma
a la salida de ese punto suma obtengamos lo que es S de T'. Entonces lo voy a poner así. S'. Tenemos que obtener eso. Bueno, pues también necesitaríamos I2. Y para I2 a su vez, vemos que está S de T. Entonces lo que podemos hacer aquí, integramos. Y a la salida de aquí, sabemos que vamos a tener S de T. Esa S de T la podemos usar para la segunda ecuación, pero también podemos ver que está incluida en la primera ecuación. Es el término que nos falta para que a la salida del primer punto suma tengamos el equivalente a esta primera ecuación. Entonces, primero vamos a hacer eso. Vamos a tomar esta salida. Vemos que en la ecuación de I1' está multiplicada por 1 entre L1. Entonces la vamos a multiplicar por 1 entre L1. Ahí me pasé. La vamos a meter aquí al punto suma. Y como es con signo negativo, al punto suma le ponemos signo negativo. Y ya está. Y ya así, el primer punto suma pues ya quedó. Ahora vamos a ver en qué más lo podemos utilizar. Esa S, ahora sí la podemos utilizar para la ecuación 2. Podemos multiplicarla por 1 entre L2. Aquí así. Y esta salida de esta expresión, meterla a un tercer punto suma, el cual de esa salida de este punto suma obtengamos lo que es I2'. Entonces a la salida de aquí va a ser I2'. Algo que también podemos observar para la construcción del diagrama bloques es la salida del circuito. En este caso es un circuito. Entonces la salida pues va a ser R2 por I2. I2 pues ya es una variable de estado. Entonces ahí ya nada más vamos a tener a la salida de todo este diagrama de bloques, pues podemos localizar esa salida. Y también pues terminar de construir las tres ecuaciones. Entonces aplicamos un integrador. Y aquí a la salida vamos a tener I2. Después, esa I2 la podemos aprovechar. Claro, de hecho lo tenemos que hacer. Entonces, nos vamos a fijar para este punto suma, que es el de S'. Ya tenemos un término que es para el de I1. Por cierto, aquí me falta el signo más para que respete esta ecuación. Ahora el signo, perdón, para I2 ocupamos igual 1 entre C. Lo vamos a multiplicar por 1 entre C. Y lo metemos a este punto suma con signo negativo. Ahí está. Y ya nada más nos falta completar el punto suma de la salida de donde a la salida tenemos I2'. Ya tenemos el término de S por 1 entre L2. Positivo. Positivo. Y nos falta el término de R2 entre L2 con signo negativo. Entonces, aquí vamos a multiplicar por R2 entre L2. Tomando de aquí y metiendo al punto suma.
con signo negativo. Con signo negativo. Y finalmente, aquí a la salida, para obtener la salida, pues multiplicamos por R2. Por R2. Y ya tenemos la salida Y. Y sería todo. Como recordatorio, pues simplemente tomar las ecuaciones de estado. Empezar por la que tiene la entrada. Y ir manejando cada una de las ecuaciones. Ver qué influye en ellas. Utilizando los integradores. Y aquí está el diagrama de bloques de este circuito que se puede apreciar arriba.